Muy buenas noches, tengan todos los asistentes a esta casa de estudio, la Universidad de Ciencias y Humanidades, que surge para brindar una formación integral que abarque no solamente el ámbito académico, sino también que cultive las artes y la cultura en general. Se hace presente para presentar el libro del profesor Miguel Ángel Guamán, Palabras no cautivas. Queremos, a nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y agradecer la presencia de la mesa que va a presidir el profesor Marco Martos. Estamos bastante complacidos, es un momento muy especial para nosotros como fondo editorial, presentando este libro, y tenemos pues aquí entre los profesores, todos profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre los que se encuentra el profesor Marco Mondoñedo, profesor de Teoría Literaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos ahí al autor Miguel Ángel Guamán, también profesor a tiempo completo de nuestra universidad, a nuestro querido también profesor Marco Martos Carrera, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, así como también presidente de la Academia Peruana de la Lengua, a nuestra querida profesora Yolanda Westphalen Rodríguez, crítica literaria y profesora de literatura en esta casa de estudios, y al profesor José Carlos Bayón, profesor principal de la Escuela de Filosofía de esta universidad. Vamos entonces a iniciar con lo que nos congrega el día de hoy, como es la presentación del libro Palabras no cautivas, y dejamos en el uso de la palabra al profesor Marco Martos Carrera. Palmas para él. Buenas tardes. Hace algunos días el profesor Miguel Ángel Guamán me alcanzó su libro Palabras no cautivas y me dijo, con la variedad de las conversaciones o la rapidez que tenemos a veces en el patio o en las oficinas, que quería que yo esté presente en el lanzamiento de su libro aquí en la universidad. Y yo le dije que sí, pero la verdad que hoy día en la República vi que era hoy día. Es como, vivimos un vértigo, pues, los que trabajamos aquí en San Marcos, porque ocurren muchas cosas cada día y a veces no nos paramos a contarlas, sino que ya viene la siguiente. También ahora me encontré en el pasillo con Miguel Gutiérrez, que es un amigo de mi juventud, y le digo, ¿dónde vas? Voy a dar una conferencia. Lo vi un poco perdido, a pesar que eres sanmarquino. Entonces fui con él y salgo de la conferencia de Gutiérrez, de haberlo escuchado, ¿no? Bueno, ese es un preludio de entre casa, digamos. El fondo de la cuestión es que tenemos que alegrarnos por la aparición de un nuevo libro de Miguel Ángel Guamán, porque finalmente de eso se trata en la universidad, de la producción intelectual, de el intercambiar experiencias y el detenerse a reflexionar sobre ellas. Y normalmente a veces un joven estudiante en la materia de literatura ve historias literarias que le dan los profesores en clase o que aparecen en las biografías, tendencias de investigación o de interpretación de textos, de teoría literaria, pero pocas veces alguien se detiene a reflexionar sobre qué está ocurriendo con la enseñanza misma de la literatura en todos los niveles, en el nivel escolar y en el nivel universitario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de literatura? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Y por dónde tenemos que ir? Y de eso trata este libro. Es decir, la reflexión sobre nuestro propio quehacer como profesor de literatura, como estudiosos de la literatura, y hasta qué punto
aquello que hacemos resulta importante para la sociedad en su conjunto. Y a veces, mejor dicho, lo que ocurre es que de una cosa hablamos en la universidad, en las aulas, y de otras se habla en el Ministerio de Educación, y de otras terceras hablan los profesores en sus salones de clase con los problemas de los metodólogos que van cambiando de puntos de vista, por habilidades, por competencias, y la sensación que a veces tiene uno cuando está frente a un estudiante es a veces la que acaba de ocurrir con un profesor de la Universidad Javeriana en Colombia, en Bogotá, que ha renunciado como una protesta por la poca atención que tienen los estudios literarios y bueno, finalmente de redacción en las universidades. Entonces, ¿qué está pasando? Que a pesar que aparentemente avanzamos, no avanzamos. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Hacia dónde vamos? Esos son los temas que han preocupado a Miguel Ángel Guamán, y no acá, no ahora. Yo recuerdo a él hace 20 años, exactamente 20, cuando estaba haciendo encuestas sobre qué tipo de literatura nos habían enseñado a los que en ese momento ya éramos profesores. Él también ya era un joven profesor, y me preguntaba a mí y a otros qué habíamos recibido de la universidad. Eso es lo que está en constante debate. Yo simplemente lo que tengo que aportar son cosas muy simples respecto a lo que dice Miguel Ángel Guamán. Y finalmente no son novedades, sino cosas que de tan sabidas a veces nos olvidamos. Por ejemplo, esta, que el mayor impacto literario que puede tener un ciudadano peruano, por ejemplo, o de cualquier otro país, pero en este caso peruano, es aquello que recibió desde su infancia en materia de literatura. Y de ahí viene la gran importancia de los programas escolares, que siempre se los dejamos a otros, a especialistas de educación o de otras áreas, y con muy poca intervención nuestra, y con muy poca intervención de la universidad en la elaboración de estos planes y programas que van a todo el país, y eso es mucho más importante que lo que hagamos acá para 100, para 200 alumnos. Lo que hacen los profesores en las aulas de primaria y de secundaria es mucho más importante que lo que se hace en la universidad respecto de una relación de causa-efecto, digamos, en la mayor parte de la población. Pero entonces, ¿por dónde empezar? Esos son algunos de los temas que a mí me gustaría conversar con Miguel Ángel Guamán ahora. O sea, yo tengo también mis puntos de vista. Mi primer punto de vista es que ¿por dónde empezamos? ¿Por la primaria o por la universidad? Por la primaria y por la universidad, al mismo tiempo. Es decir, si estamos solamente dando clases, si solamente nos reunimos para distribuir los cursos y nunca nos reunimos para reflexionar sobre la materia misma que enseñamos, entonces, bueno, de pronto un día alguien nos dice: los programas están obsoletos, ustedes vienen enseñando lo mismo hace 20 años. Eso, yo estoy trasladando un poco la motivación del libro a una preocupación más global, a una preocupación que es muy fuerte. Reconozco en mí mismo que estoy terminando mi carrera universitaria, pero creo que puedo transmitir eso a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes y a los profesores que se van a hacer cargo en un futuro cercano de la enseñanza de la literatura. Porque finalmente eso toca otra cosa, que es la enseñanza en su totalidad. Acabo de leer una información que me manda un amigo, que Japón está muy preocupado porque ya no está en los primeros puestos pues, de la enseñanza como estuvo hace unas décadas. Ahora ese lugar ocupa Finlandia, ¿no? Se dice que la mejor enseñanza en el mundo es la de Finlandia, entonces hay mucha gente que va a estudiar, pero los japoneses ya están haciendo su reforma. En este momento hay una reforma que va a permitir, por ejemplo, a los estudiantes, bueno, es costosísimo, eso ni podemos soñarlo acá, que a los 20 años hablen 4 idiomas. Y digo solo eso para no distraer más respecto a lo que acabo de leer. Pero no es eso lo que nos convoca. Lo que nos convoca, bueno, es el tema último, ¿cierto? ¿Qué enseñamos por último? ¿O qué se enseña desde la primaria hasta la universidad? ¿Y qué es lo que queremos? Pero Miguel Ángel ha centrado su preocupación en la
la enseñanza de la literatura, en los modos de enfocar la literatura, vinculándolos con las distintas tendencias, digamos, de la investigación misma literaria, de la teoría literaria, de la teoría de la comunicación, y ese es el tema que van a tratar mis colegas. Yo simplemente quiero decir que, un poco como viejo profesor, como también decano de la facultad, que en esta universidad estamos muy contentos con tener profesores como Miguel Ángel Guamán. Ojalá todos fueran como él. Es decir, que sientan la obligación no solamente de dar una materia, sino de reflexionar sobre los contenidos mismos de esta materia, y no solamente eso, sino también de la relación con todo lo demás que acontece, bueno, con las ciencias también y con las humanidades. No en vano es esta nueva universidad pujante que se llama así, de Ciencias y Humanidades, la que ha tenido a bien editar este libro, cosa que nosotros en San Marcos, con todos nuestros, no lo hemos hecho, y como saben bien los profesores que están por ahí deambulando con sus libros buscando editorial, es muy difícil hacerlo en la universidad con los actuales sistemas. Confiamos que algo de eso cambie ahora que, digamos, el fondo editorial ha pasado a manos de una persona de esta facultad, cosa que quiero comunicarles así de manera indirecta. Bueno, les doy las gracias a ustedes por estar aquí presentes, y quiero felicitar pues a Miguel Ángel Guamán por este nuevo libro que se suma a su vasta producción. Muchísimas gracias. Gracias. Como algunos de ustedes saben, yo he sido alumno del profesor Miguel Ángel Guamán, y en calidad de tal creo que la mejor presentación que yo puedo hacer de un libro suyo es seguir sus lineamientos de lectura de un texto. Voy a criticarlo. Mi intención no es, sin embargo, hacer una performance escandalosa de disentimiento, sino observar el fundamento de la enunciación del libro Palabras no cautivas, ensayos sobre educación y literatura, de una manera crítica y propia de lo que llamaremos con Rancière el desacuerdo. Estoy pues en desacuerdo con lo que Miguel Ángel ha escrito. Para comenzar, diré lo evidente, y resulta evidente decir que existen dos intereses en este libro, que recopila textos esparcidos en diversas publicaciones anteriores. Estos dos ejes son principalmente, primero, la reflexión sobre los problemas de la educación en el Perú, y segundo, el desciframiento de algunas interrogantes fundamentales respecto de la institución literaria. Sobre esto último, puedo decir que muchos estudiantes de la Escuela de Literatura ya hayan leído, aunque quizás no aprendido, el artículo titulado 4 preguntas sobre la literatura, que esclarece qué es la experiencia literaria y qué otra cosa distinta es la construcción de conocimiento a través de los estudios sistemáticos de la literatura. Se trata de sentir o de entender la obra literaria, cómo ella está inserta en la tradición. ¿Existe algo como una evolución literaria equivalente a las evoluciones de las especies naturales? ¿La literatura representa o refleja la realidad? A partir de estas interrogantes, precisa las posibilidades de un conocimiento literario como muy distinto de la incanjeable experiencia literaria. Pero lo que resulta menos obvio es que ambas inquietudes están estrechamente vinculadas, porque en el fondo Miguel Ángel Guamán piensa en la literatura más que como un fin en sí mismo, como un medio para la formación de ciudadanos. Esto se puede observar, por ejemplo, en el artículo ¿Para qué enseñar literatura en la nueva secundaria?, donde afirma que lo literario, más que un particular tipo de lenguaje, es un uso del mismo, modalidad comunicativa que debe ser refrendada socioculturalmente. En tal sentido, como capacidad cognoscitiva, implica el desarrollo de una habilidad interlocutiva
una actitud dialógica y del conocimiento de los marcos discursivos o de género propios de una comunidad. Fin de cita. Esta articulación lleva entonces una implícita creencia en la literatura como una disciplina que es a la vez una fuente de valores y un campo semántico común para la formación de sujetos que se sientan parte de una comunidad. En este caso, esta comunidad es el Perú. En tal sentido, el libro de Miguel Ángel Huamán puede leerse en una clave que podríamos llamar, con Badiou, estatal. Más que política, la subjetividad que subyace en la escritura de palabras no cautivas es la de un estadista. Esto puede observarse incluso en el título del libro, cuyo modo de aludir a la tradición literaria peruana implica definitivamente la manifestación de semejantes ambiciones de estadista. A más de uno le debe haber parecido que las palabras no cautivas son las palabras que pudieron estar escritas en páginas consideradas libres. Efectivamente, González Prada, en su discurso del Politeama, también pone su fe en la educación para los jóvenes, en cuyas manos deposita la tarea de reconstruir el Perú, medida en la ciencia. Del mismo modo, Miguel Ángel Huamán confía en lo que a sus ojos se presenta como la ciencia más desarrollada en la actual estación histórica, el cognitivismo. Podría decirse que este nuevo semblante de la ciencia se propone como la esperanza final para la humanidad, la resolución de los padecimientos de la población mundial a partir de la intervención en el soma humano. Esta, dicho sea de paso, es una tensión inherente que debe sobrellevar todo aquel que se identifica como un humanista, tal y como Miguel Ángel lo hace. Y la tensión mencionada radica en, por un lado, la certeza en el valor formativo de las actividades humanísticas como la lectura y la producción literarias, pero al mismo tiempo una renovada confianza en las disciplinas que describen la singularidad de lo estético como un efecto orgánico general, tal y como hacen las neurociencias y su difusor, el cognitivismo, hoy en día. Esta tensión organiza el conjunto de los artículos aquí reunidos. Su afán no puede ser otro que el de construir argumentos verosímiles para cubrir este complicado e irrenunciable impasse. Esta tensión es un impasse debido a que los que pensamos en la producción artística como un escenario posible de acontecimientos no podemos consentir en ubicar su causa en movimientos bioquímicos que en todo caso son su soporte material y no su origen. Pero esta tensión hemos dicho que también es irrenunciable para él, debido a que el deseo de un estadista, como ya dijimos, lo domina. Se trata de arreglar los problemas de la nación en un nivel macroestructural a través de la instauración de grandes proyectos nacionales que resuelvan para todos y de una vez por todas los problemas del país. Por oposición a este planteamiento, que llamaríamos con Badiou estatal, o que ya lo hemos llamado así, podemos argumentar una opción que es en el fondo política. No la de los generales e imaginados consensos, sino la de los singulares pero reales desacuerdos. En tal sentido, la enunciación de estos textos fuerza dos actitudes de lectura general: o estamos completamente de acuerdo con él y debemos darle a continuación el poder para que haga y deshaga a su antojo, o nos oponemos en su fundamento de la siguiente manera: nada se resuelve en general y para todos. Cada logro siempre es local. Como diría Badiou, no existe la historia, sino las historias. No existe el acontecimiento cósmico, sino los singulares y situados acontecimientos, cuya paradoja está precisamente en ese carácter singular de su ubicación y en la universalidad de las repercusiones que pueda tener más allá de su localización singular. Por el contrario, la posición enunciativa de los artículos que Miguel Ángel Huamán reúne aquí plantea que el origen de todas las soluciones a los problemas de la educación en el país está del lado de los grandes acuerdos y de los grandes planes estatales y totales. En tal sentido, y como vengo diciendo, la posición enunciativa
del autor es la de un estadista sin un poder vigente que se enfrenta a los estadistas que tienen el poder. En lo principal, no cuestiona la lógica de los planteamientos globales y para todos que probablemente, como cada uno podría experimentar día a día, no han resuelto los problemas. Y no obstante, debemos sostener que, como los grandes estadistas de la historia, Miguel Ángel Guamán, que aquí presenta su libro, no tiene malas intenciones. Al contrario, todas las intenciones son precisamente un despliegue, todas aquí son precisamente un despliegue de buenas intenciones y de soluciones factibles frente a las cuales uno no sabe por qué diablos no se llevan a la práctica y ya salimos de una vez por todas de la crisis. En este sentido, hay un pasaje que precisamente le voy a devolver al autor, aunque de forma invertida. El pasaje pertenece al artículo La enseñanza de la libertad en los distintos niveles de educación, página 176. La evaluación integral debe partir por saber lo que no ha logrado una persona, es decir, lo que ha hecho o ha intentado para realizar algo imposible. Este aspecto debe considerarse al enjuiciar la vida y la obra de un ser humano como Miguel Ángel, que aquí está al lado. Si no se tiene en cuenta ese factor, una evaluación humana basada en los logros o realizaciones puede convertirse en un elogio desmedido a la mediocridad y a la medianía. Por el contrario, si juzgamos a un ser humano por lo que intentó, soñó o idealizó, la dimensión creativa propia de su vida hallará una justa consideración. Habrá entonces que medir a Miguel Ángel por lo que no pudo hacer. ¿Estamos ante alguien que debemos recordar por sus ideales truncos o inalcanzados? Yo diría que todo lo contrario. Yo creo antes bien que es por causa precisamente de su identificación con los proyectos globales y para todos que algo como lo imposible se le presenta en el horizonte. Yo prefiero, sinceramente, aquel profesor derridiano, que quizás algunos de ustedes recuerden, que más que los consensos buscaba la crítica, la deconstrucción de los esfuerzos estatales y la problematización de las oposiciones logocéntricas establecidas. Es por eso que quiero terminar esta intervención con una cita del artículo Una lectura deconstructiva de la educación, en la cual, más que en los planteamientos globales, su autor pone énfasis, que me parece preciso, en el brillo de la singular contradicción que la literatura es capaz de promover. En la página 93 dice: la enseñanza de la literatura debe constituirse en un espacio para la libre exploración de los espíritus transgresores, que ven más allá de los límites del sistema e intentan superar sus reglas. Un maestro comprometido con la dimensión estética de la educación puede enfrentar el automatismo y la falta de sinceridad de lo que nos rodea con una actitud deconstructiva. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a